lo envíen. Ya tienen su enlace en su plataforma. Si ven que hay alguien intentando conectarse, me avisan, ¿no? Porque voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, Doc. Ok. Perfecto. Hoy vamos a ver la primera parte de los trastornos hipertensivos del embarazo. Muy bien. Pues los trastornos hipertensivos del embarazo son una patología de gran relevancia en la atención obstétrica, ya que junto con hemorragia obstétrica son pues, las principales causas de muerte materna en casi todo el mundo. A ver, porque alguien que andaba retrasado quiere entrar. Ok. Entonces decíamos, sí, los trastornos hipertensivos son una patología muy importante dentro de la obstetricia moderna, ¿sí? Pues estos son datos que son importantes. Se dice que se complica entre el 5 al 10% de todos los embarazos, que de manera muy importante muchos pacientes no tienen riesgos identificables y pueden terminar en un trastorno. Cada 5 minutos se muere una mujer en el mundo por el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Y bueno, el último dato habla de que hasta 76,000 muertes maternas hay en el mundo por la patología y más de 500,000 de muertes fetales en un año por responsabilidad de esta patología. Entonces, en las unidades de terapia intensiva, pues son un verdadero lío. En nuestra terapia intensiva el año pasado, el 55% de nuestros ingresos fueron por complicaciones del síndrome de preeclampsia, eclampsia. Díganle a sus compañeros que bueno, no les digan nada. Esa Laura. Bueno. Ok. Y fíjense bien cómo, bien importante esto, porque les decía, no solamente están entrando a la terapia intensiva, sino fíjense bien, estas son las pacientes que tuvimos, ¿sí? Estos tres rubros que se ven aquí son pacientes que tuvimos en la terapia intensiva como ingresos del síndrome de preeclampsia, pero fíjense bien las edades de las pacientes, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, sí, la mujer grande es la que se está complicando. La de mayor de 40 años, el 4% fueron nuestros ingresos. Pero fíjense cuántos ingresos tenemos en mujeres menores de 20 años, ¿sí? Y en mujeres de 20, entre los 20 y los 30 años. Entonces es una patología que está afectando mucho a las mujeres jóvenes, en teoría, que tienen un embarazo sano. Ahorita vamos a ir descubriendo por qué pasa esto. ¿Cómo se clasifican los estados hipertensivos del embarazo? Bueno, estos se clasifican en 4. Uno es la hipertensión gestacional, ahorita más adelante vamos a ir desglosándolos. El síndrome de preeclampsia-eclampsia, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. ¿Sí? Estos son
los 4 trastornos hipertensivos que pueden ocurrir en el embarazo. O sea, toda mujer que está embarazada y tiene una hipertensión debe clasificarse en uno de estos 4 trastornos. ¿Qué es la hipertensión gestacional? Bueno, la hipertensión gestacional es aquella que se presenta después de las 20 semanas de gestación y que en ningún momento nosotros podemos evidenciar que tenga datos de daño orgánico y que nunca va a presentar proteinuria. Esa es la hipertensión gestacional. Claro que cuando diagnosticamos una paciente con hipertensión gestacional, pues podemos tener 3 caminos para esa paciente. Una, que sea realmente el inicio de un síndrome de preeclampsia-eclampsia, que finalmente la paciente termine teniendo fallas orgánicas. Que sea una hipertensión crónica que nadie había diagnosticado antes y se presenta en este momento. Y eso lo vamos a saber cuando tengamos 12 semanas posparto. Una vez que el embarazo termine y a las 12 semanas, si la paciente sigue hipertensa, entonces será una hipertensión crónica que no se había diagnosticado antes. Y si antes de las 12 semanas posparto se le quita la hipertensión, entonces era una hipertensión gestacional. ¿Sí? Esta es la tercera posibilidad para esta paciente. El otro trastorno habla de la hipertensión crónica, que es una paciente que ya tenía el diagnóstico previo, ya todo el mundo sabía, bueno, no todo el mundo, pero la paciente ya sabía que tenía un problema de hipertensión crónica, o bien que no lo sabía, pero que esta paciente debuta con hipertensión antes de la semana 20, ¿sí? Entonces, esas pacientes las vamos a clasificar como hipertensas crónicas y, bueno, esta paciente se tiene que evaluar de manera distinta, ya puede tener un daño orgánico previo, que ya puede estar presente antes, y, pero no tiene un daño agudo, ¿no? En este momento no presenta un daño agudo, que esa es una diferencial con los siguientes trastornos. Después tenemos a esta misma paciente que ya se sabía hipertensa o que la detectamos en las primeras 20 semanas, pero que ahora además está haciendo una preeclampsia sobreagregada. Tiene una hipertensión crónica y se le agrega un trastorno de preeclampsia. ¿Cómo detectamos esas pacientes? Bueno, es una paciente hipertensa crónica que ya se sabía que estaba bien controlada de la TA en el embarazo y de repente empieza a descontrolarse y a pesar del ajuste de medicamentos no se controla. O bien es una paciente que empieza a hacer proteinuria de nuevo, ¿no? Ya sabíamos que esa paciente antes no tenía proteinuria y ahora detectamos en su recolección de 24 horas proteinuria. O bien es una paciente que ya sabíamos que tenía proteinuria porque tenía un daño renal crónico por la hipertensión, pero ahora esa proteinuria que a lo mejor era de, no sé, de 2 gramos, ahora se incrementa de manera importante, ¿no? Tiene un aumento en esa proteinuria y entonces esta paciente está haciendo una preeclampsia sobreagregada. O bien es esa paciente que ya sabíamos que era hipertensa, pero ahora con estudios de laboratorio vemos que empieza a tener una falla renal, vemos que la paciente empieza a tener un trastorno hepático, ¿sí? Y entonces esa paciente cumple para una preeclampsia sobreagregada. Y finalmente tenemos el síndrome de preeclampsia-eclampsia. El síndrome de preeclampsia-eclampsia es como tal esa paciente que después de las 20 semanas se presenta la hipertensión, pero que en ella sí podemos documentar proteinuria y datos de daño orgánico que un poquito más adelante vamos a ver. Claro, hay que hacer la aclaración. Algunas pacientes, como las pacientes que vimos del embarazo molar o el embarazo múltiple, pueden hacer trastornos hipertensivos o pueden hacer una preeclampsia antes de la semana 20, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta situación es de tomarse en cuenta. ¿Cómo se va a clasificar ahora? ¿Sí? Lo primero que vimos son cómo se clasifican los trastornos hipertensivos. Ahora vamos a ver la clasificación exclusiva del síndrome de preeclampsia-eclampsia. Esta se clasifica también en 4. Es una preeclampsia, ¿sí? Simple y sencillamente preeclampsia. Una preeclampsia con criterios de severidad, la eclampsia y el síndrome de HELP. Por favor, no confundirse. Los primeros fueron los trastornos hipertensivos del embarazo y ahora esta es la clasificación del síndrome de preeclampsia-eclampsia.
Vamos a determinar la paciente con preeclampsia, es esta paciente que cumplió los criterios que ya vimos, hipertensión después de las 20 semanas, presentó probablemente proteinuria, pero no tiene datos de daño orgánico importante, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios de daño orgánico para la siguiente clasificación, que es la preeclampsia con criterios de severidad, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir que una preeclampsia tiene criterios de severidad? Bueno, aquí vamos a ver. Tiene algunas complicaciones neurológicas, ¿sí? Algo del estado mental alterado, ¿sí? Cefalea persistente, tiene ya una disminución en su cuenta plaquetaria, tiene lesión renal aguda caracterizada por una creatinina mayor de 1.1, las enzimas hepáticas empiezan a alterarse más de 40 o 2 veces su valor basal, va a tener dolor en el cuadrante superior derecho o epigastralgia, ¿sí? O una disfunción placentaria que se va a caracterizar porque el bebito tiene o un desprendimiento de placenta, una restricción de crecimiento intrauterino, o bien la paciente hace edema agudo pulmonar. Estos son los criterios de severidad que pues le van a dar el nombre a este estadio de la preeclampsia. Después de esto vamos a tener al síndrome de HELP, es la misma patología, pero más complicada. Y aquí unimos esta situación del síndrome de HELP. El síndrome de HELP no es otra cosa más que el acrónimo de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿sí? La paciente tiene hemólisis por daño celular al hígado y hay depósitos de fibrina, y entonces al haber fibrina y al pasar los eritrocitos a través de eh, esas redes de fibrina se rompen, ¿sí? Por eso empieza a ser hemólisis. Va a haber elevación de las enzimas porque va a haber necrosis parenquimatosa en la región sinusoidal del hígado y disminuye el flujo sanguíneo hepático, lo que hace que el hígado se distiende, y además vamos a tener plaquetopenia porque empieza a haber también destrucción de las mismas porque tienen una función alterada. Entonces, ¿cuáles son los criterios bioquímicos para el diagnóstico del síndrome de HELP? Es la hemólisis, que la vamos a interpretar con una DHL mayor de 600, la elevación de las enzimas hepáticas, donde TGP y TGO, perdón, aquí hay un error, es TGO, están por arriba de 70, y las plaquetas están bajas por debajo de 150,000. Esos son los criterios para determinar un síndrome de HELP, ¿sí? El síndrome de HELP, bueno, tiene varias consideraciones, no vamos a entrar mucho a la fisiopatología del síndrome de HELP, pero vean cómo está todo alterado, empiezan a alterarse los sinusoides hepáticos, ¿no? Y tiene una gran condición que incluso puede ser tan grave como para poder generar un hematoma hepático o incluso una ruptura hepática. Son de las cosas más catastróficas que tiene el síndrome de preeclampsia. Y por último, pues vamos a tener a la eclampsia. La eclampsia es esta misma paciente, pero que además presenta convulsiones o estado de coma, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación del síndrome de preeclampsia-eclampsia. Son las 4 posibilidades que podemos tener con ellas. Ahora, ¿de dónde se origina la preeclampsia? Ahí vamos a hablar que la preeclampsia como tal es un síndrome, ¿sí? A ver, ¿quién me dice cuál es la definición de síndrome? Yo. A ver. Es el conjunto de signos y síntomas, ¿no?, que forman una enfermedad. No, fíjate que no, porque si tú me dijeras que es el conjunto de signos y síntomas, es una enfermedad, eso es la enfermedad, ¿no? Tú tienes una paciente que tiene, no sé, los síntomas del cuadro gripal, y entonces esa paciente tiene una gripa, ¿no? Esa es la definición de síndrome. ¿Qué le falta a esa definición para ser síndrome? ¿Quién me dice? Uno nada más. No se amontonen. De plano, ya ni siquiera definiciones se saben.
¿Es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado? No, porque entonces eso sería enfermedad, no sería síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Díganme. Eso. Ese que acaba de entrar ahorita me nos va a decir que es un síndrome. Doc. Ah, Ajá. podría ser que Dime. porque un conjunto de síntomas y signos y síntomas que no tienen como tal una causa Que no tienen una específica, causa. o sea, conocida, pues. Al contrario. Puede ser. Es una Serían alguien que definen o caracterizan a cierta enfermedad, entonces. No. Porque volvemos al punto, ¿no? Si tú me dices es que, por ejemplo, la paciente tiene dolor transfictivo, probablemente puedas hablar de una pancreatitis, pero no, no va por ahí. No sería enfermedad, sino una situación. No, a ver, búsquenle ahí Wikipedia que lo saque de... Es que en el Google así dice sí, el conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad. Ah, caray, entonces no le hagan caso a Wikipedia. No, fíjense bien, miren, la diferencia entre esa definición y la de síndrome es que el síndrome es ese conjunto de signos y síntomas que se van a presentar siempre independientemente de su etiología. Hablamos, por ejemplo, del más común que es el síndrome nefrótico. O sea, el síndrome nefrótico vamos a tener siempre hipertensión, proteinuria y edema, ¿sí? Pero el síndrome nefrótico puede ser causado por preeclampsia, puede ser causado por una glomerulopatía, puede ser causada por lupus, ¿sí? Hay diferentes patologías que nos van a provocar ese síndrome nefrótico, ¿sí? Y entonces, esa es la definición real del síndrome. Es siempre los mismos signos y síntomas, pero que se presentan por diferentes condiciones etiológicas. Y eso es el síndrome de preeclampsia. Aquí van a ver, por ejemplo, que hay condiciones asociadas, por ejemplo, a la diabetes y a la obesidad, ¿sí? Que hacen que se presente el síndrome. Van a ver que, por ejemplo, las enfermedades periodontales pueden provocar un síndrome de preeclampsia, las alteraciones placentarias, los desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes como el lupus, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, todos ellos pueden hacer que se presente el espectro del síndrome de preeclampsia-eclampsia, ¿sí? Entonces, la etiología es muy diversa y hay diferentes condiciones por las cuales tenemos esa condición, ¿ok? Entonces, ya hablamos de la clasificación clínica de la preeclampsia, ¿sí? Pero además tenemos otra condición que nos hace que tengamos una clasificación de la preeclampsia. Esa clasificación está en función de la etiología. De acuerdo a su etiología, existen dos tipos de preeclampsia. ¿Cuáles son esos tipos de preeclampsia? Son la preeclampsia de origen temprano y la preeclampsia de origen tardío, ¿sí? Esta es una división muy importante porque hablamos de las diferentes etiologías que van a generar el diagnóstico. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Entonces, muy importante entender que la respuesta inmune, como ya vimos al principio del semestre cuando empezamos a ver el desarrollo de la placenta, esta condición de la respuesta inmune hacia la placenta por parte de la mamá tiene un proceso de modificación de la respuesta, que desde el principio, cuando los espermatozoides se ponen en contacto con los órganos maternos, esta situación de una genética extraña empieza a modular la respuesta.
inicialmente la respuesta de la mamá va a ser hacia el ataque, hacia estas células, pero poco a poco van a empezar a tener cierta tolerancia hacia esa genética que es extraña. Entonces, es el primer contacto que tiene la mamá con esa genética diferente que más adelante va a ser la que dé la fecundación y se haga la procreación. La otra condición que hace que aparezca el síndrome de preeclampsia-eclampsia de manera inicial es que, como ya vimos, la progesterona, ¿sí? Ustedes ya saben que la progesterona es muy importante para la transformación de esta segunda fase del ciclo en el endometrio, donde prepara este endometrio para que sea totalmente receptivo, pero no solamente para que sea rico en nutrientes, sino además van haciendo una mediación inmunológica para que cuando este blastocisto llegue y se pegue directamente al endometrio, pues no sea rechazado y que incluso encuentre el medio propicio, ¿sí? Es muy importante que esta progesterona haga todo este cambio para que la decidua sea adecuada y entonces cuando llegue la cantidad de sangre importante, no esta decidua no se altere por el gran estrés oxidativo que la oxigenación le va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, estos son dos procesos que ocurren incluso antes del embarazo para que pueda ser adecuado. Ya decíamos que el embarazo pues, es una condición de un aloinjerto, recordamos que ya lo platicamos, en donde el aloinjerto no es otra cosa en donde el 50% de este ser nuevo es pues, genéticamente diferente a la mamá. Entonces va a existir una condición de inmunología entre que la mamá quiere deshacerse de la placenta y la placenta desea pues sobrevivir en el ambiente materno, ¿sí? Entonces, ¿qué es la preeclampsia de inicio temprano? Bueno, vamos a ver que hasta el 75% de la preeclampsia de inicio temprano tiene su origen en la placenta. Ahorita vamos a ver poco a poco qué es lo que pasa. Y entonces, después de esta mala placentación, vamos a tener disfunción endotelial, respuesta inflamatoria exagerada, y esto además va a hacer que al tener una placenta alterada, el crecimiento fetal se vea también comprometido. Esta es una célula del trofoblasto, ¿no? Ya hemos visto patologías del trofoblasto, donde ya quedamos que es una célula que es altamente adhesiva, que es altamente invasiva y que va a provocar destrucción de los tejidos. Pero bueno, también es una célula fascinante porque de ser una célula epitelial se tiene que transformar en ser una célula endotelial porque va a cambiar el revestimiento de los vasos. Estos son las arterias espirales que ya todos conocemos, ¿sí? Son las que llevan la sangre a lo más profundo del endometrio y reciben su nombre por esta característica, ¿no? Ya vimos que tienen esa condición de ser prácticamente unos resortes. ¿Qué es lo que tiene que hacer este trofoblasto para ir modificando esto? Bueno, lo que tiene que hacer es irse metiendo, romper primeramente la capa endotelial y después la capa muscular de estos vasos con la finalidad de quitarle la espiralidad y convertirlos en vasos de gran capacitancia donde la sangre que se va a redirigir hacia el útero pueda pasar sin ningún problema. ¿Sí? Aquí es donde vemos qué es lo que tiene que pasar. Esta es una arteria no invadida y esta es una arteria invadida, donde ya vemos cómo prácticamente la espiralidad se redujo de manera importante y el vaso es un vasito mucho más grueso que permite que mayor cantidad de flujo pase a través de él. Esto es lo que debe de pasar de manera normal en la placenta, ¿sí? Cuando esto ocurre de esta manera, entonces se van a producir dos factores que se llaman angiogénicos. Son angiogénicos porque lo que van a hacer es ir dirigiendo la entrada del trofoblasto y además van a permitir que haya mayor formación de vasos para que la irrigación a la placenta sea lo más grande posible, ¿sí? Entonces es el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario, son estos factores angiogénicos, ¿sí? Pero fíjense aquí cómo está la diferencia. Esta es una arteria, ¿sí? Que fue invadida de manera correcta, la vemos mucho más ancha, ya no tiene espirales, ¿sí? Aquí
fue una arteria, una condición en la que el trofoblasto hizo su trabajo perfectamente. A diferencia de la que vamos a ver aquí abajo. Vean cómo sigue siendo una arteria con mucha espiralidad y que además es una arteria muy chiquita, ¿sí? Queda totalmente restringida, lo cual hace que cuando la sangre quiera pasar a través de ella va a encontrar mucha resistencia. Fíjense qué pasó aquí. Aquí el trofoblasto destruyó esta capa muscular, ¿sí? Que estaba aquí, ya no existe y por eso el vaso se pudo dilatar de manera importante. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando estas condiciones no se dan de manera correcta, entonces la placenta es una placenta disfuncional. La placenta por sí sola tiene que ir regulando esta respuesta inmunológica de la madre, pero cuando queda alterada, pues no puede hacer esta condición, ¿sí? Es un órgano regulador de la inmunidad, pero, insistimos, cuando la placenta no se desarrolla de manera correcta, pierde la capacidad de hacer esta condición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que nos va a quedar una arteria o unas arterias con muy baja perfusión que van a generar hipoxia y con muy alta resistencia que van a generar un flujo turbulento, y entonces esto lo que va a hacer es dañar el endotelio de esos vasos y va a empezar entonces la cascada de la inflamación directamente ahí. Cuando esto ocurre, o sea, cuando la arteria no se invade de manera correcta, entonces vamos a tener, en lugar de los factores angiogénicos de los que hablábamos, se van a producir estos que se llaman factores antiangiogénicos, que es este factor soluble, ¿sí? Que es el que finalmente va a causar hipertensión, es el que provoca muchas de las condiciones de severidad de la paciente y es responsable de la disfunción materna orgánica que vamos a ver en nuestras pacientes. Y la otra es la endoglina soluble. Este es el otro marcador antiangiogénico que finalmente es la que va a ir a dañar al glomérulo y nos va a dar la alteración renal de la preeclampsia. ¿Cómo ocurre esta condición de la placenta? La placenta se desarrolla mal, empieza a producir factor soluble y endoglinas. Esto hace que los factores angiogénicos, que son los buenos, disminuyan, ¿sí? El factor soluble va directamente al vasito y le va a provocar un vasoespasmo, lo que va a generar hipertensión, ¿sí? La endoglina va a ser apoyo para eso, pero además la endoglina va a ir al riñoncito para generar proteinuria. Va a haber una disminución de la óxido nítrico sintetasa y ustedes se acuerdan que el óxido nítrico es un potente vasodilatador y al estar disminuida su enzima que lo expresa, pues vamos a tener menos óxido nítrico, por lo tanto, no va a poder dilatar ese vaso y la hipertensión se va a manifestar. Después vamos a tener otro tipo de alteraciones que van a generar la falla renal, la proteinuria que va a haber en la paciente, ¿sí? Al tener pérdida urinaria de proteína, sobre todo de forma masiva, hace que la presión coloidosmótica de la sangre disminuya y entonces pierda la capacidad de mantener el líquido dentro del vaso y lo que va a hacer es una fuga capilar. Las pacientes van a empezar a tener edema, que puede ser un edema en cualquier órgano, pero el que más nos preocupa es que pueda ser un edema agudo pulmonar. Y obviamente al salirse el líquido del vaso, lo que va a pasar es que la paciente va a tener una hipovolemia. Al haber hipovolemia, vamos a tener lesiones a los demás órganos como el hígado, ¿sí? Y bueno, van a empezar a existir condiciones de estrés oxidativo porque se van a liberar muchas interleucinas. Esto va a generar mayor vasoconstricción, mayor hipertensión en la paciente, pero además va a activar los sistemas de la coagulación que van a hacer que se generen microtrombos y bueno, va a ser una lesión multiorgánica que es característica. Vamos a lesionar también al corazoncito y al cerebro y es por eso que la paciente termina convulsionando en su momento, ¿sí? Y obviamente al estar alterada la placenta, pues vamos a tener una alteración en el crecimiento del bebito. Pues esta es como tal la etiopatogenia de la paciente con preeclampsia de inicio temprano, en donde la que se altera es la placenta. Vamos a tener diferentes fenotipos en nuestras pacientes. Vamos a tener un fenotipo de alto gasto. Esto quiere decir que la paciente va a tener frecuencia cardíaca aumentada, el volumen sistólico y el gasto cardíaco aumentado. Pero también vamos a tener
el fenotipo de las pacientes que tienen alta resistencia, que van a tener lo contrario, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen sistólico y una disminución del gasto cardíaco. Entonces, realmente la preeclampsia es una condición bastante compleja. La activación de las plaquetas suele ser iniciada incluso en el embarazo sano. Las plaquetas lo que hacen es activarse, ¿sí? Ustedes saben que la plaqueta normal debe ser así, un circulito, y cuando se van activando le empiezan a salir estos bracitos que son los que van a permitir que tenga su agregación. Entonces, en el embarazo sano, las plaquetas ya están preactivadas. Sin embargo, son totalmente normales y cuando se requiere que se forme el coágulo, pues estas van a formarlo sin problema. Sin embargo, en la preeclampsia no. En la preeclampsia no solamente están preactivadas, vean cómo hay mayor número de plaquetas que tienen ya estos bracitos, sino que además empiezan a soltar sus gránulos, se van degranulando, y el problema es que a la hora que quieran hacer un coágulo, a pesar de que tengamos un conteo de plaquetas más o menos normal, no lo vamos a conseguir. Las plaquetas no son funcionales para la coagulación. Muy bien, entonces esta es la fisiopatología de la preeclampsia de inicio temprano, que es la que se asocia totalmente a una disfunción placentaria. Pero también tenemos otro grupo de pacientes que tienen preeclampsia, pero estas no se alteró la placenta, ¿sí? Es las de inicio tardío, que se presentan después de la semana 34, son pacientes que solamente el 13% de estas las vamos a asociar con una lesión isquémica placentaria, o sea, un número muy alto, más del 80%, su placenta va a ser normal, por lo cual vamos a tener un adecuado crecimiento fetal, ¿sí? Y esta generalmente su etiología no es hacia la placenta, sino tiene una condición metabólica o infecciosa. Aquí vemos la placenta no es el motivo en este momento del problema, pero son pacientes que tienen factores inmunológicos, ¿no? Son pacientes que tienen ya enfermedades como lupus, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o son pacientes que tienen una respuesta inflamatoria ya alterada como la obesidad, o bien son pacientes que tienen ya condiciones metabólicas como una dislipidemia, una resistencia a la insulina, y que al final de cuentas en este embarazo lo que van a llegar a tener es una lesión endotelial, y esa lesión endotelial es la que va a provocar otra vez todo lo que ya vimos, la disminución del óxido nítrico, la hipovolemia, va a generar que tengamos disfunción de la condición circulatoria y finalmente va a provocar este espectro clínico, ¿sí? Aunque estos tienen bebitos de pesos normales. También se ha visto que la preeclampsia tiene mucho que ver por la condición que tiene la mamá al momento de embarazarse, ¿sí? Ya habíamos hablado de los cambios fisiológicos, que de fisiológicos no tienen nada, y entonces dijimos que hay pacientes que bajo esta circunstancia, ¿sí? Al tener un embarazo múltiple, un bebito macrosómico, una mola, o bebitos con alteraciones cromosómicas, pues la mamá no puede ser, o sea, son embarazos que generan una gran cantidad de cambios y la mamá no tiene la posibilidad de adaptarse. Pero también la mamá puede tener ya otro tipo de condiciones como la edad, como ser obesa, como ya ser hipertensa, tener una patología que no le permite hacerle frente a las demandas que el embarazo tiene y finalmente el sistema acaba fracasando y teniendo una preeclampsia. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo es la paciente que tiene preeclampsia? Ya en su espectro clínico, es la paciente que tiene un incremento en resistencias vasculares sistémicas, por eso tiene hipertensión. Eso hace que aumente la poscarga, ¿sí? Recuerden que hablamos de ellos cuando vimos los cambios fisiológicos, y entonces el corazoncito tiene que hacer más esfuerzo por sacar la sangre de su ventrículo, lo que le va a generar en algún momento cierta disfunción. Va a haber vasoconstricción, hemoconcentración, porque ya dijimos que se va a salir el líquido del espacio vascular, va a haber isquemia tanto placentaria como orgánica, y esto va a traer que los órganos sufran por isquemia, y finalmente que podamos tener cosas tan complicadas como un síndrome de Henle. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, Doc. Díganme. Pero era sobre lo del síndrome de HELP.
Dime. Pero había dicho que un valor creo que estaba mal, ¿no? Mencionó que la hemólisis, el DHL era mayor a 600. 600, ¿sí? Ajá, la elevación de las enzimas TGP TGP y mayor. TGO. El error era TGO. en que decía TGP, TGP, es TGO y TGP. Ah, ok. Ah, ok. Pensé que era el valor. Ok, gracias. No, sí. ¿Alguien más? Dime. Ah, espérate, pues todavía no acabamos. Sí, pero todavía no acabo. Estoy preguntando si tienen duda, no del cuestionario que les mandé, sino de lo que les acabo de explicar. Por eso. Ok. Entonces, ¿no? Igual, No, bueno, solo, entonces, es que me quedé la duda. Entonces podríamos decir que la preeclampsia de inicio temprano son las que se afectan al, se me fue a la placenta, ¿no? Exacto, Y las de inicio tardío son las que no afectan, exacto. que son que mayor a las 34 semanas. Ah, bueno, ya. Gracias. ¿Alguien más? Es que siento que como están ahí, y no sé si levantan la mano o no sé qué hacen, pero eso no lo veo porque estoy presentando mi pantalla. Entonces, si quieren decirme algo, mejor díganme. ¿No? Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, lo que sigue es que vamos a hablar de una situación muy importante. A la preeclampsia nosotros nos vamos a enfrentar en dos momentos muy importantes. Uno, en el control prenatal, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros logremos saber qué paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Ese es el punto más importante para que nosotros o ustedes que van a salir al internado y al servicio social puedan incidir en cuánta preeclampsia tenemos. Chiapas tiene un número de preeclampsias muy, muy alto, mucho más alto que en muchos otros lugares del país, y entonces tenemos que hacer algo por disminuirla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué paciente tiene riesgo de tener preeclampsia, y eso es lo que vamos a ver ahorita con la predicción, ¿sí? Esa es la parte que me interesa mucho más. Y el otro momento es, ya que tenemos una paciente con preeclampsia, ¿cómo la vamos a tratar? Que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero hoy vamos a ver esta parte de la predicción, ¿sale? Esta parte es muy importante. Entonces, cuando nosotros queremos predecir una enfermedad, ¿sí? Tenemos que hacer una prueba o tenemos que diseñar pruebas que nos permitan predecir. Y la OMS dice que para esto tiene que ser una prueba que sea simple, de bajo costo, que esté accesible en todos lados, que sea no invasiva, que la podamos reproducir con los mismos resultados en diferentes poblaciones, que tenga alta sensibilidad y alta especificidad. Y yo agregué una característica más, que es el que sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú puedes hacer una prueba donde tú puedas identificar que a la paciente le va a dar la enfermedad, pero cuando tú lo identificas ya no puedes hacer nada por prevenirla, prácticamente no tiene mucho caso. La situación es que tú la puedas predecir en un momento en donde tú puedas hacer algo por modificar su presentación. Entonces, muy importante saber qué tipo de preeclampsia es la que vamos a predecir, ¿sí? La del primer trimestre o la preeclampsia de inicio tardío. Entonces, ¿cuáles son los riesgos preconcepcionales? Hay que dividir muy bien. Este riesgo es el que decíamos que ojalá las pacientes llegaran a esta consulta, a la consulta preconcepcional. La paciente dice, doctor, yo me quiero embarazar y quiero saber cómo estoy para hacerlo. Esto no pasa, ¿no? Pasa muy poquito, pero bueno, en algunos países donde sí pasa, vemos que tenemos esta condición. La paciente que ya es hipertensa crónica
o que tiene una enfermedad renal, tiene hasta un 40% de riesgo de presentar preeclampsia durante el embarazo, ¿sí? Así la paciente que tiene obesidad, ¿sí? Tiene hasta un 15% de presentarla, la paciente mayor de 40 años hasta un 30%, y así nos vamos haciendo la condición de riesgo. Y dijimos, desafortunadamente eso no pasa, pero lo que sí pasa es la paciente cuando ya está embarazada, y estos son los riesgos relativos más importantes. ¿Cuál es el más alto? Las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Tienen un riesgo relativo de 9.72, no sé qué sonó, si alguien levantó la mano o algo así, pero bueno. No, Doc, tiene 15 minutos, eso es lo que sonó. La alerta. Bueno, no te preocupes, si se va, vuelvo a mandarles el enlace. Ok, entonces, las enfermedades autoinmunes como el primer lugar. El segundo lugar son las pacientes que ya tuvieron antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, ¿sí? Y la tercera como tal es la diabetes pregestacional. Pero vean cómo pacientes como la paciente nulípara, esa paciente que no ha tenido ningún embarazo, entonces no tiene antecedentes de embarazos de nada, tiene un riesgo muy alto de casi o muy parecido al de la paciente con una diabetes, ¿sí? Entonces hay diferentes condiciones, el hecho de que la paciente haya tenido una historia familiar, haya tenido una hermana, una madre que haya tenido preeclampsia, la pone en una condición de riesgo, y esto es importante para que son cosas que tenemos que preguntar en la historia clínica para identificar el hecho de que si la paciente tiene el riesgo de preeclampsia o no. Vemos aquí, por ejemplo, la primipaternidad. La primipaternidad también es sumamente importante y ahorita vamos a ir explicando por qué. Por ejemplo, la paciente que ya tuvo preeclampsia en un embarazo anterior, pues hay diferentes estudios que han dicho si es cierto, no es cierto. Lo cierto es que lo que los estudios han encontrado es que mientras más temprano presente la paciente la preeclampsia en el embarazo, ¿sí? Vean aquí la gráfica, dice que las pacientes que presentaron preeclampsia antes de la semana 27 son las que tienen mayor riesgo de volverla a presentar. O sea, de manera más tardía se presenta, el riesgo en el siguiente embarazo es menor, y esto es fácil de entender. Las pacientes de inicio temprano son pacientes que tienen una patología previa, lupus, hipotiroidismo, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y que en el siguiente embarazo no se les va a quitar. En cambio, la paciente de inicio tardío puede ser una paciente, por ejemplo, una paciente que tenía obesidad en este embarazo, y ese factor sí es modificable en el siguiente embarazo, y entonces sí lo hace, el riesgo de que vuelva a tener preeclampsia va a disminuir. El índice de masa corporal, decíamos, es fuertemente asociado con preeclampsia. Mientras mayor obesidad haya, pues hay mayor riesgo, porque es una paciente, acuérdense que la paciente obesa ya es una paciente inflamada, y si la preeclampsia lo que tiene es una respuesta inflamatoria exagerada, pues entonces vamos a ver cómo vamos a tener un verdadero lío en esta paciente, ¿no? Decíamos, pues se presenta, pero afortunadamente solamente es en la obesidad de la madre, la de los papás no importa, déjenos en paz. Muy bien, pero además, fíjense, no solamente es el peso, fíjense en la talla, ¿no? Y yo aquí siempre les hago la referencia, ahora no voy a poder ver sus caras, pero doctoras, ¿cuánto miden? ¿Sí? Entonces, la paciente chiapaneca dice que la talla se asocia en la paciente que mide menos de 1,64. Y nuestra paciente chiapaneca es esa paciente. Nuestra paciente chiapaneca en promedio, ¿no? A diferencia de nuestra compañera grandota que tenemos ahí en uno de los grupos, bueno, la verdad es que la gran mayoría tiene una estatura menor a este 1,64, y entonces son pacientes de alto riesgo. La paciente que ya es hipertensa crónica, y ojo, porque esto les toca a ustedes. Cuando ustedes vayan a su servicio social van a encontrarse pacientes que son hipertensas crónicas, pacientes que van a tener ustedes en el control, porque no todas las pacientes pueden llegar a los especialistas, sino que quienes la van a tener en control, pues finalmente van a ser ustedes en sus centros de salud. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que lo que ustedes tienen que hacer es que estas pacientes que son hipertensas crónicas, pero que además son mujeres en edad fértil, y hoy decimos, hay hipertensas crónicas de 25 años, de 30 años, que es muy difícil decirles no te vayas a embarazar. Lo que hay que hacer es orientarlas correctamente. Porque además ya dijimos, la mujer no nos va a pedir permiso para embarazarse.
Entonces, lo que va a pasar en esta condición es que si la paciente hipertensa crónica se embaraza estando descontrolada, el riesgo de que tenga preeclampsia va a aumentar prácticamente el doble. A diferencia de que si esa paciente que es hipertensa crónica empieza con un buen control de cifras tensionales, su riesgo apenas se va a elevar un 1%. Entonces, esta es chamba de ustedes. Van a ir a servicio social, van a encontrar a las pacientes hipertensas crónicas y deben mantenerlas bien controladas y obviamente y de manera ideal con métodos anticonceptivos. Y decirles, señoras, el día que ustedes se quieran embarazar, vénganse a la consulta, vamos a ver cómo está su presión y es muy adecuado que la paciente tenga en los 6 meses previos un buen control para que la preeclampsia no aparezca. Y llegamos a la parte de la primigesta y la primipaternidad. Fíjense bien cómo las primigestas y pues de manera adrede tenemos esta foto de mujeres muy jóvenes embarazadas. Son pacientes que tienen alto riesgo. Ya en su momento hablamos, cuando vimos el desarrollo de la placenta, de cómo es esta parte de la exposición al semen de que tiene la paciente de su pareja que va haciendo la mediación. Ya dijimos, es el primero que va a modificar la respuesta inmune. Entonces, mientras más tiempo tenga la paciente de tener relaciones sexuales sin protección con esta persona, la posibilidad de que le dé preeclampsia es menos. ¿Por qué? Porque se va ya adaptando su cuerpo, ya reconoce esos antígenos y ya no va a generar tanta respuesta inflamatoria, ¿sí? Ahora, es una condición que va a ocurrir, ¿sí? En estas parejas y que por alguna razón que esa se desconoce, a los 10 años se pierde la protección. O sea, hemos visto o vemos en los hospitales pacientes que tuvieron su primer hijo y tienen 15 años, por ejemplo, y ahora se vuelven a embarazar y a estas pacientes les da preeclampsia, aun cuando sea de la misma pareja, sí, bueno, al menos eso es lo que las pacientes juran, pero bueno, siendo de esta misma pareja, pues entonces van a tener preeclampsia porque se pierde la protección. Entonces, ahí viene la recomendación, ¿no? Doctoras, cuando quieran cambiar de pareja, pues tienen que esperarse 10 años y cambio de modelo. Ahora, la condición es esta. Esto de la exposición debe ser muy bien entendida. Las pacientes que tienen exposición a los antígenos del semen tienen menos riesgo y hay algunos estudios en donde se ha visto, por ejemplo, algunas pacientes que tienen algún tipo de prácticas sexuales como el sexo oral que hacen que tengan una reducción, ¿no? O sea, tampoco es decirles esto es una vacuna, pero bueno, actúa más o menos de esa manera. Claro, insisto, esto tiene que ser con la misma pareja, ¿no? O sea, esto es como estas cosas que parecen que la naturaleza nos enseña que el castigo por nuestra infidelidad, ¿sí? O nuestra promiscuidad son este tipo de patologías, ¿no? Tiene que ser una condición bien entendida. El periodo intergenésico también es importante, ya decíamos, si la paciente tiene un hijo después de 10 años, el riesgo de que tenga preeclampsia aumenta. Un espacio intergenésico también menor de 2 años también nos va a hacer que la paciente tenga más riesgo de preeclampsia y no solo de preeclampsia, si tiene menos de 21 meses que se tuvo el otro bebé, el riesgo de que ese bebito tenga un aborto o se muera pues es muy alto. Entonces, fíjense bien, esto que les presento aquí no es otra cosa más que un algoritmo, todo lo que hemos visto hasta ahorita no es otra cosa más que historia clínica. Y entonces hay estudios que dicen, bueno, si yo lo único que tengo para poder predecir preeclampsia es mi historia clínica, ¿cómo me va a ir? Fíjense, dice, ventajas, es obviamente de bajo costo y además es un interrogatorio, ¿sí? Simple. O sea, esto es muy fácil de obtener, no necesitamos tecnología, no necesitamos cosas, mayores pruebas, pero dice esto que tiene una desventaja, que la desventaja es que solamente vamos a poder detectar el 50% de nuestras pacientes que va a tener preeclampsia. Bueno, esto es una desventaja porque está publicado en una revista de un país de primer mundo, ¿sí? Donde ellos, ahorita vamos a seguir viendo qué es lo que hacen y cuál es su tasa de detección, pero ojo, no pierdan de vista esta condición. ¿De qué otra manera nosotros vamos a poder predecir preeclampsia? Ya lo vimos en los cambios fisiológicos, como la mujer
embarazada, su presión arterial media durante todo el embarazo nunca debe ser mayor a 90. Cuando nosotros detectamos a nuestra paciente en el primer trimestre y tiene una presión arterial media por arriba de 90, fíjense lo que pasa, las pacientes hacen trastornos hipertensivos. Si nuestras pacientes no hacen esta presión arterial media por arriba de 90, se mantienen, en ningún momento hacen hipertensión. Entonces, la medida de la presión arterial también es muy importante en nuestro control prenatal, pero el problema es que a veces no estamos haciendo las cosas bien para medir la presión arterial, ¿no? ¿Quién se sabe las técnicas para medir la presión arterial? Bueno, se dice que la paciente tiene que estar sentada con los pies en el piso, pero si mide unos 50 y tenemos nuestras sillas, a lo mejor los piececitos no van a llegar al piso y esas son cosas que no tomamos en cuenta. Debemos de tener el tamaño del brazalete adecuado, o sea, ¿cómo? Entonces debemos de tener diferentes tipos de brazaletes en la consulta externa, ¿no? ¿Cuántos han ido a las clínicas y han visto que los baumanómetros tengan diferentes tipos de brazalete? ¿Sí? Y que sea del tamaño adecuado. ¿Cuál es el tamaño adecuado? Dice 1.5 veces la circunferencia del brazo. O sea, ¿quién no ha visto a la enfermera queriéndole tomar la presión, poniendo el brazalete, y como la señora es muy gordita, pues está deteniendo el brazalete para que no se abra? Ahí ya tenemos una toma falsa, ¿sí? Y de repente nos dicen, bueno, es que lo mejor es un baumanómetro de mercurio, un aneroide, un automático. No, la guía nos dice, el que tú tengas es el adecuado, pero que esté correctamente calibrado. Yo me pregunto, en los hospitales, ¿quién calibra los baumanómetros? Absolutamente nadie. Por eso es que luego tenemos diferentes en las tomas, pero fíjense, incluso la guía de práctica clínica nos dice, si la circunferencia del brazo es de 22 a 26, el ancho del brazalete es de 10 y la longitud de 24. O sea, aquí nos dice cómo tenemos que ir haciendo esta condición de esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? 4 minutos, Doc. Vale, muy bien. Entonces, el otro estudio que podemos realizar es un estudio que se llama el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Algunos que han ido a clínica han visto que medimos por vía Doppler, y esto tiene un contexto muy importante. Conforme el trofoblasto va modificando las arterias espirales, que esto ya se los presenté hace un momentito, también se va modificando el espectro Doppler que vemos en el ultrasonido de las arterias. Nosotros medimos las arterias uterinas y conforme esto va progresando, vean lo que va pasando. Esta es el espectro Doppler, tenemos una sístole y una diástole, y lo que va pasando es que la diástole se va acercando a la sístole, lo cual quiere decir que este vaso va perdiendo resistencia. Esta resistencia y esta pérdida de resistencia la podemos medir y eso nos dice si el proceso de la placentación va correcto o no. Y este es un estudio que está relacionado que mientras más índice de pulsatilidad tenga esta arteria uterina, entonces podemos determinar a qué paciente le va a dar preeclampsia y a qué paciente no le va a dar preeclampsia. ¿Sale? Bueno, lo que voy a hacer ahorita es, voy a terminar la sesión y vamos a volver a entrar para que no se acabe, ¿sale? Sí, Doc. Sí, Doc. No, Doc. Perfecto. No, Doc, ninguna. Seguimos. Entonces, muy bien. Ahora ya logré identificar a mi paciente que tiene riesgo, ¿no? Ya hice mi historia clínica.
En el mejor de los casos le pude medir la presión arterial media y si bien nos fue hasta un Doppler de arterias uterinas le hicimos y ya sabemos cómo está el riesgo de esa paciente para tener preeclampsia. Entonces, ¿qué le voy a dar entonces de prevención? ¿Y cuándo se lo voy a dar? Bueno, aspirina desde los años 70 empezó a estudiarse como un medicamento que podía servir para mejorar las condiciones de un embarazo. En el 2007 fue el primer estudio que dijo, parece que puede tener impacto en la preeclampsia. Después en el 2010 empezó a ver esta condición de manera más importante y se empezaron a hacer estudios, ¿sí? Hasta que pues, más o menos en el 2012 hubo un gran estudio que dijo, sí, la aspirina sirve para disminuir el riesgo de preeclampsia. Muy bien, a partir de esta aseveración empezamos a decir, ok, entonces, ¿a quién debo yo de darle esta aspirina? Y pues bueno, la respuesta está, ya la vimos, en función de los factores de riesgo. Aquí solamente les voy a comentar cómo actúa la aspirina. La aspirina como tal, ustedes saben que inhibe la ciclooxigenasa, por lo tanto bloquea la biosíntesis de prostaglandinas, ¿sí? Lo que hace que la prostaciclina y el tromboxano, sabemos que los dos tienen una función en la homeostasis vascular. La prostaciclina es un vasodilatador potente y un inhibidor de la agregación placentaria y el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor que promueve la agregación plaquetaria, dos cosas totalmente distintas. Entonces, lo que hace la aspirina como tal es, de acuerdo a la dosis que nosotros le damos, esta inhibición de uno de los dos, ¿sí? Nosotros podemos inhibir los dos o podemos inhibir solamente uno, que es el que queremos que no ocurra, que es esta vasoconstricción y la agregación plaquetaria, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que vamos a tener este mecanismo de acción de la aspirina. Entonces, ¿a quiénes le vamos a dar aspirina? Ya dijimos, pues a las pacientes que tienen riesgo que ya identificamos nosotros. Y luego aquí dice, bueno, ¿cuál es la dosis adecuada para darle a las pacientes? Es un estudio muy reciente, 2024, donde pues nos vuelve a confirmar que la dosis de aspirina que yo tengo que darle a mi paciente es de 150 miligramos al día a partir, dice, del primer trimestre. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. Bueno, esto ya no tiene caso que lo veamos. Son las condiciones de riesgo, aquí se quedaron pues ensambladas todos los factores de riesgo. Todas estas pacientes son pacientes que deben recibir aspirina, como ya vimos. Entonces, otra vez presentamos cuáles son esos factores de riesgo a través del mundo, ¿sí? ¿Y qué dosis es la que tenemos que administrar? Pues en el tiempo también ha habido diferentes estudios que han dicho deben ser 81, 75, 150 miligramos. Sin embargo, los últimos metaanálisis más importantes han dicho que yo le tengo que dar a mi paciente por lo menos 150 miligramos de aspirina al día, ¿sí? Entonces, y dice que yo tengo que empezar mi aspirina, ¿sí? Antes de la semana 16, pero después de la semana 12. ¿Por qué no le puedo dar aspirina antes de la semana 12? Porque si la paciente tiene amenazas de aborto, ¿sí? Si tiene condiciones de un sangrado, podemos agravar ese sangrado. Entonces, lo mejor es no darlo antes de la semana 12. Pero antes de la semana 16, si yo se lo doy después de la semana 16, ya no tiene ningún efecto. Ya no me sirve a mí para prevenir preeclampsia dárselo después de la semana 16, pero lo que sí voy a hacer es incrementar su riesgo y hacer un riesgo de desprendimiento placentario. Entonces, la paciente debe recibir aspirina entre la semana 12 y la semana 16, ¿ok? Eso es una condición que es muy, muy importante para que ese es nuestro punto donde va a recibir, ¿sale? Ahora, ya que la iniciamos, ¿cómo se la voy a dar? Todos los días. La paciente, una vez que inició aspirina, no la debe de suspender, porque si la suspende en algún momento, se pierde su efecto. Entonces, tenemos dos presentaciones de aspirina de 100 miligramos, que es la más adecuada para indicarle a la paciente. Una se llama aspirina Protec, ¿sí? Esta tiene una capa entérica, bla, 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 que es más cara y que tiene 30 tabletas.
Y tenemos una presentación que es la aspirina junior, que es la aspirina que le dan a los niños, que es más barata y trae 60 tabletas. Cualquiera de las dos es igual de buena para dársela a la paciente. Le vamos a dar una tableta y media, ¿sí? Todos los días hasta que la paciente tenga 36 semanas, ¿sí? Desde la semana 12-16 hasta la semana 36, todos los días la paciente se tiene que tomar su aspirina, ¿sale? Y de preferencia tiene que tomárselo por la tarde. ¿Por qué por la tarde? Eso es algo que no sabemos. Pero los estudios farmacológicos han visto que cuando la paciente se toma la aspirina por la tarde, el efecto farmacológico es mejor. Entonces, la paciente hay que decirle, va a empezar a tomar su aspirina, 150 miligramos, y va a escoger un horario de la tarde en el que siempre lo pueda tomar alrededor de la misma hora, ¿sí? Si va a ser a la hora que se va a dormir, porque va a tener su pastilla al lado del buró, y entonces ahí se la va a poder tomar. Si es, no sé, a la hora que llega del trabajo, no sé, la paciente debe de buscar cuál es el mejor horario para que esa aspirina se esté tomando lo más cercano siempre a ese horario. Y muy importante decirle, no se va a suspender hasta que yo le diga, y eso se lo vamos a decir en la semana 36. Por ahí había situaciones de decir, bueno, ¿y qué pasa con la aspirina y el bebito? ¿Tiene problemas? No, ya vimos que los estudios prácticamente no tienen ninguna repercusión con el bebé, al contrario, pues es benéfico para predecir preeclampsia, ¿sí? Entonces, también dice, tiene algunos otros beneficios como una reducción del 15% en la muerte perinatal, en general todos los antiplaquetarios. Entonces, darle aspirina es bueno. Pero ¿por qué si es tan buena no se la damos a todos? No, tampoco es para dársela a todas las pacientes, porque se ha demostrado que en pacientes que toman aspirina y tienen bebitos que son niñas, estas niñas pueden nacer con resistencia a la aspirina. Entonces, no es correcto que ahora se las vamos a dar a todas, sino hay que seleccionar a nuestras pacientes que tienen riesgo, como ya vimos, e iniciarles la aspirina en ese momento. La otra estrategia benéfica para disminuir preeclampsia se llama calcio. El calcio en las embarazadas no se da para que no se le caigan los dientes a la mamá, para que se le formen bien los dientes al bebito. No. Esta consideración del calcio tiene que darse únicamente en aquellas pacientes que tienen riesgo de tener preeclampsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que en mujeres que tienen una ingesta deficiente de calcio hacen preeclampsia por esta condición. Entonces, la recomendación es que hagamos o les demos calcio, ¿sí? Y entonces va a terminar, les vamos a dar 1.5 a 2 gramos de calcio antes de la semana 22, y esto lo que va a hacer es que va a reducir las complicaciones más serias de la preeclampsia, ¿ok? No sé por qué me preguntan a qué horas va a terminar la clase, ¿sí? Acuérdense de Toy Story, va a terminar cuando tenga que terminar. Ya no nos falta mucho. Doc, es que tenemos clases. El 7-1 tiene clases. ¿A qué horas? A las 5:50. ¿Por qué no me dijeron? Ok. Ya nos faltan poquitas, pero pues lo dejamos ahí entonces. ¿Sale? Terminamos ahí la clase para que tengan su clase en el otro horario. Va, nos vemos el lunes en el examen. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye. Hasta luego.